Estimados estudiantes, soy el profesor Francisco Solórzano. En esta oportunidad estudiaremos el tema de corriente eléctrica. Hablaremos ahora sobre la ecuación de continuidad que básicamente expresa el principio de conservación de la carga. Es decir, que la carga debe conservarse. Si tenemos una región como la que está pintada en color verde, una región con un exceso de carga positivo, y colocamos unos cables conductores, supongan que en el otro extremo se conectan a tierra, por ejemplo. Entonces la carga va a comenzar a escapar de la región por medio de esos cables conductores. Aquí en la figura hay una corriente I sub 1, I sub 2, I sub 3. Pueden haber muchos más cables, ¿verdad? Toda esa corriente que está escapando de la región la podríamos determinar sumando cada uno de esos cables. Si fueran muchos cables, lo mejor es utilizar una superficie cerrada, como la que está pintada ahí en color rojo. Bien, la derivada de la carga con respecto al tiempo en la región de color verde, en esta de aquí, la derivada de la carga con respecto al tiempo va a ser negativa, porque se está escapando la carga. Si le agregamos un signo menos, como en la ecuación que acabo de encerrar, pues el signo va a pasar a positivo. Y esa derivada de la carga con respecto al tiempo, con el signo adecuado, va a ser igual a la suma de todas las corrientes que tenemos, la corriente total. Como estos cables tienen una distribución de una densidad de corriente volumétrica, entonces podemos calcular la corriente integrando J sobre una superficie. Como ya comenté previamente, para agarrar todos los cables, necesito que la superficie sea cerrada. El siguiente paso será asumir que la carga dentro de la región pintada en color verde está distribuida sobre un volumen. Si consideramos eso, podemos expresar a la carga como la integral de la densidad de carga sobre dicho volumen. Estos operadores integral y derivada son operadores lineales. Podemos intercambiar su orden y deberíamos obtener el mismo resultado. La densidad de carga puede ser función de la posición o puede ser función del tiempo. Debido a ello, la derivada se convierte en una derivada parcial cuando alteramos el orden. Y con respecto a este término, podemos aplicar el teorema de la divergencia para convertir una integral de superficie cerrada en una integral de volumen. El objetivo es que tengamos diferencial de volumen en ambos lados de la ecuación. Con ese diferencial de volumen, que es el mismo en ambos lados, juntamos la expresión como aparece en la última ecuación, y esto debe ser válido independientemente de qué tan grande o qué tan pequeña sea la región. Es decir, para que esto sea válido, lo que está aquí adentro de la ecuación tiene que ser igual a cero. Bien.
Tenemos entonces lo que se conoce como ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es válida independientemente de que esté considerando cargas en una región dieléctrica, esté trabajando con conductores o una situación mixta. Es decir, por lo tanto, J debe ser una densidad de corriente total y ρ debe ser una densidad de carga total. La ecuación de continuidad siempre es válida, incluso en ciertos procesos especiales, como la producción de parejas y la aniquilación de las mismas. Hay otros resultados que se han encontrado en física nuclear en los cuales la ecuación de continuidad sigue siendo válida. Es decir, que la carga total siempre se conserva. Vamos a analizar qué ocurre cuando esas cargas se mueven de una región a otra. Es decir, cuando pasan de un medio a otro. Tenemos aquí el despeje. Hemos pasado la derivada de la densidad de carga al otro lado y cambia de signo. Además, vamos a recordar un poquito sobre el tema de condiciones de frontera. En ese capítulo de condiciones de frontera se encontró que la resta de dos componentes normales de un campo, donde el medio 1 y el medio 2 son los que se muestran aquí en esta figura, describen este caso. En el límite que h tiende a 0, h es la altura de la región cargada que tiene forma de cilindro. Ese cilindro tiene una parte dentro del medio 1 y otra parte dentro del medio 2. Y en el interior del cilindro tenemos una densidad de carga que la vamos a utilizar en esta ecuación de aquí, en la de la ecuación de continuidad. Bueno, volviendo a la ecuación del capítulo 9 y combinándola con la ecuación de continuidad, si le saco la divergencia a J, en lugar de F sería J. Lo multiplico por H, que H es la altura de este cilindro, y hacemos que tienda a 0, es decir, que se acerque a la superficie que separa ambos medios. Lo que resulta es la resta de las dos componentes normales. Veamos, lo hemos multiplicado aquí por H a los dos lados de la ecuación para mantener la igualdad. Le aplicamos el límite que tienda a 0 y obviamente esta ecuación es la misma que se tiene acá arriba. Entonces tendríamos la resta de las dos componentes normales. Ahora, en este lado de aquí de la ecuación, la densidad de carga volumétrica tiene unidades de Coulomb sobre metro cúbico. H tiene unidades de metro. Cuando hacemos la multiplicación, eso me queda en unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. ¿A qué es equivalente esto? Bueno, al hacer H, que tienda a 0, significa que el cilindro se va volviendo un cilindro con una altura muy pequeña y va tendiendo a una superficie. Y la carga ya no estaría distribuida en un volumen, sino que estaría distribuida en una superficie. Es decir, sería una densidad de carga superficial. Así que la ecuación queda en esa forma. Veamos qué significa esta ecuación.
He pasado a una vista en 2D por conveniencia, pero en realidad la figura está en 3 dimensiones. La ecuación J2 menos J1, donde J es la densidad de corriente volumétrica, indica que si esta corriente que la he elegido normal y esta otra que también la he elegido normal, si son diferentes, pues esta resta de aquí va a ser distinta de cero. Si son diferentes, significa que la carga que se encuentra acumulada en la superficie que separa ambos medios, la carga debe estar cambiando. Expliquémoslo de otra forma. Suponga que en este cable está entrando una corriente total I sub 1. Y por el otro cable, el que está pintado en color verde, fluye una corriente I sub 2. Si I sub 2 es más pequeña que I sub 1, significa que la cantidad de cargas que están entrando al medio 1 es mayor que la que está entrando al medio 2. Como las cargas deben conservarse, en algún lugar deben quedar esas cargas que me faltan en el medio 2. Y el lugar donde quedan es en la superficie que separa ambos medios. Ese es el significado de la ecuación que tenemos ahí. Bien, aquí podemos ver nuevamente la ecuación. A la izquierda aparece el análisis vectorial. Cuando multiplica al vector producto interno la componente normal, pues nos queda así: J2 normal menos J1 normal. Ya había mencionado que las densidades de carga y corriente en la ecuación de continuidad son densidades totales y que tienen componentes libres y componentes ligadas. Analicemos cada una de dichas componentes. Por ejemplo, comenzando con un dieléctrico, tendríamos una densidad de corriente ligada y una densidad de carga ligada. La densidad de carga ligada está dada por medio de esta ecuación. Si se sustituye y se factoriza para este operador, se tiene esta ecuación que estoy marcando aquí. Como esto siempre debe ser válido, podemos definir a esta densidad de corriente volumétrica ligada como la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Esta densidad de corriente también es conocida como densidad de corriente confinada, ligada o de polarización. Veamos otro caso especial para la ecuación de continuidad, que es el caso de las corrientes libres y estacionarias. Corriente estacionaria significa que no cambia con el tiempo. Como nada cambia con el tiempo, entonces esta derivada de aquí con respecto al tiempo es igual a 0. Y solo nos quedaríamos con la divergencia. Divergencia de J igual a 0. Si vamos a la versión de la ecuación que tiene esta forma, la densidad de carga superficial tampoco cambiaría con el tiempo. Entonces tendríamos que J2 normal menos J1 normal es igual a 0.
es decir, las ecuaciones que aparecen ahí abajo. Ojo, estas ecuaciones son válidas únicamente en el caso que estudiamos corrientes estacionarias, que es un caso particular. Otro caso que podemos estudiar a este nivel es el de las corrientes libres. En este caso, J sería J sub F y Rho sería Rho sub F. Las ecuaciones quedan en esa forma. A este nivel nos va a interesar más este caso, porque armando un circuito particular es sencillo controlar la intensidad de la corriente que circula a través del mismo. Bien, la clasificación de las corrientes libres. Normalmente estas se clasifican en dos grupos grandes. Hay situaciones en las cuales no está tan clara la distinción entre ellas, pero en este momento no vamos a entrar mucho en esos detalles. Tenemos en primer lugar corrientes de conducción, que pueden darse en conductores como metales. Tenemos en semiconductores y en soluciones electrolíticas. El otro grupo que corresponde a las corrientes libres son las corrientes de convección, que pueden ser formadas por haces de iones, haces de electrones y plasma. Cuando uno habla de un haz de partículas, supone que son un grupo de partículas que van concentradas. Ahí tenemos una figura. Ahí se indica el sitio del cual fue tomada. Y esta figura muestra un osciloscopio. En esta región de aquí se tiene lo que es el cañón de electrones. Es decir, que están saliendo un haz de electrones de esa región. Esto para que tenga una idea de qué es un haz y dónde se puede aplicar. Ya se estudió en el curso anterior qué ocurre con el campo dentro del conductor. Se ha considerado que en una situación electrostática el campo vale cero y las cargas pues no se mueven dentro del conductor en el caso electrostático. Sin embargo, la figura muestra un modelo más realista. En este caso, los electrones se están moviendo al azar. Hay interacciones entre ellos y los iones. Sin embargo, el desplazamiento promedio de los electrones es cero. Ojo, en esta situación, el campo dentro del conductor vale cero. Ahora veamos qué ocurre cuando aplicamos una diferencia de potencial al conductor y se produce un campo distinto de cero. Pues al tener ese campo distinto de cero, aparece una fuerza eléctrica que es la carga por el campo eléctrico. En esta situación, las cargas, los electrones en particular, comienzan a moverse dentro del conductor. Estamos considerando, por ejemplo, un metal. Igual que en el caso anterior, existirán interacciones entre los electrones y también habrá interacción con los iones. Así que la velocidad promedio de estos va a ser pequeña. Y en general el movimiento
es azaroso, como se muestra en la figura. Es normal encontrarse velocidades del orden de 10 a la menos 4 de metros por segundo en esta situación. Si usted se pregunta entonces, cuando presiona un interruptor y se enciende, por ejemplo, un foco casi al instante, y analiza el tiempo que le tomaría a las cargas moverse, pues debe considerar también que hay algo que sí se mueve a la velocidad de la luz dentro del material, y son los campos. Los campos viajan a la velocidad de la luz, y como en todo el conductor tenemos cargas libres, tenemos, por lo tanto, electrones moviéndose a lo largo de todo el cable. Por eso es que nota una interacción casi instantánea. Ahora considere que abre el interruptor. Si abre el interruptor, pues el foco dejará de funcionar, y esto se debe a que el movimiento de las cargas se detiene. Esto indica que debe existir un equivalente a la fricción que hace que dichas cargas se detengan. Una vez que se alcance esa situación, tenemos nuevamente el caso electrostático, es decir, el campo dentro del conductor se vuelve cero, y por lo tanto el conductor es una superficie equipotencial. Regresando al circuito que tiene una fuente conectada, nosotros podemos mantener una corriente constante en un conductor y una diferencia de potencial constante en el mismo, siempre que se suministre energía continuamente al sistema desde la fuente. Para ello, la fuente debe estar realizando un trabajo sobre las cargas y movimiento que les permite a dichas cargas circular a través de la trayectoria cerrada, que es el circuito. La fuerza electromotriz de la fuente se define por medio de la ecuación que podemos ver ahí. Es un trabajo por unidad de carga, la fuerza electromotriz o F. El trabajo se define como una integral de línea de la fuerza. La fuerza eléctrica relaciona al producto de la carga y el campo. Como la carga sería constante, se cancela y queda esta definición. Recuerde que este campo que se está considerando aquí es un campo no conservativo. El campo no conservativo, quien lo produce en el circuito, es la fuente. Un ejemplo común, una batería. Dentro de la fuente se producen ciertas reacciones químicas y esos procesos no son conservativos. Para este caso particular nos interesa más el comportamiento dentro del conductor que el de la batería. Así que vamos a analizar más el campo que se encuentra dentro del conductor, y ese va a ser conservativo. Para el campo conservativo tenemos esas ecuaciones que ya se estudiaron previamente.
que siguen siendo válidas. Como el campo dentro del conductor produce fuerza sobre las cargas, y debido a esa fuerza las cargas comienzan a moverse, se espera entonces una relación entre la corriente y el campo, o una relación entre la densidad de corriente libre, J sub F, y el campo. Algo así como esto. Hemos mencionado que cuando el campo eléctrico es cero, pues las cargas no se mueven y no tendríamos una corriente promedio. Así se define un J sub F igual a cero cuando el campo eléctrico vale cero. Un modelo sencillo y que va a ser funcional es definir a J sub F como sigma por el campo eléctrico, donde esta sigma es la conductividad del medio. La conductividad es igual a algo que ya se definió en un curso previo. La conductividad es el inverso de la resistividad. La ecuación anterior, J sub F igual a sigma por el campo eléctrico, para medios IHL, es una versión microscópica de la ley de Ohm. Veamos cómo podemos probarlo. Si se define a la resistencia eléctrica por medio de esta forma, cuando la sección transversal es uniforme, ve que la conductividad es el inverso de la resistividad. Bueno, se define de esa forma. Vamos a ver qué podemos plantear. Pero antes tenemos un ejemplo sencillo. Se tiene ese cilindro conductor de altura H, radio A, conductividad sigma. Se pide determinar la resistencia entre dos caras. La cara Z igual a 0, que es la parte de abajo que está mostrando la flecha. Esta cara aquí, esta cara Z igual a 0, y la otra cara Z igual a que marca la otra flecha. Para determinar la resistencia, simplemente utilizamos esta ecuación de aquí. L, que sería el trayecto que recorre la corriente dentro de este conductor, sería igual a la altura, a H. Sigma, la conductividad ya está dada, y la sección transversal por la cual va a fluir la corriente, pues sería pi por a cuadrado. Así tenemos esa resistencia. Bien, volviendo al caso de la ley de Ohm y la demostración, note la figura. Hay una diferencia de potencial delta phi entre los extremos del conductor. La longitud del conductor es L. Por ahí fluye a lo largo de esa dirección va a fluir la corriente. Tenemos indicado el campo y la densidad de corriente de conducción, densidad de corriente libre. El valor de J promedio va a ser igual a la corriente sobre el área. Y sigma por el campo, si trabajamos con magnitudes, sería sigma por el cambio en el potencial entre la longitud del conductor.
Esto de aquí es este lado de la ecuación. Y esto otro aquí, es el otro lado de la ecuación. Como son la ley de Ohm en su forma microscópica, vamos a ponerlas juntas. Tenemos corriente por el área es igual a sigma diferencia potencial entre la longitud. Despejemos para la diferencia potencial. Esta longitud va a pasar a multiplicar y sigma pues va a pasar a dividir. Queda esta expresión que tenemos acá. Aquí tenemos la intensidad o la corriente y esta longitud entre sigma por el área es la definición de resistencia que usamos antes. Entonces vemos que tenemos ahí la ley de Ohm en un caso relativamente sencillo. Se ha asumido un medio IHL y trabajamos con valores promedio tanto para la corriente como para la densidad de corriente. Bien, continuemos. Vamos a aplicar lo visto anteriormente en este ejemplo. Dice que hay un cable de cobre de 2.50 milímetros de diámetro. Es el mismo cable de antes. Se ha considerado que la longitud del cable son 2 metros. Conduce una corriente de 10 amperios. Y se pide determinar la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. La resistencia la calcularemos por medio de la ecuación R igual a L entre sigma por A, donde A es la sección transversal. Para el valor de la conductividad, que se puede encontrar en tablas en los libros, pues en realidad lo que encontré fue la resistividad. La resistividad del cobre es este valor de aquí, 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Esta es la resistividad. Conocemos la longitud. Se conoce el diámetro, por lo tanto se puede hallar el área. Así que calculamos la resistencia. Ojo, se usó la resistividad. Ahora, para calcular la diferencia de potencial, simplemente utilizo ley de Ohm. Conozco la intensidad y conozco la resistencia. Así tenemos este valor. Bien, ya se habló un poco sobre la resistencia de forma individual. Ahora veremos que hay propiedades que están relacionadas en los materiales. De ahí aparece el teorema RC. Suponga que considera un medio dieléctrico, el cual no es perfecto, es decir, que presenta pérdidas. Eso significa que debe existir una pequeña conductividad asociada a dicho material. Bueno, tenemos un dieléctrico que no es perfecto. Ahora se va a utilizar ese dieléctrico para rellenar una región entre dos conductores que inicialmente está al vacío, pero ahora se coloca ese material. Hemos formado un capacitor con pérdidas. Para poder modelar un capacitor con pérdidas, una forma bastante sencilla es imaginarse un capacitor ideal, o sea, un capacitor que no tiene pérdidas, conectado en paralelo a una resistencia.
Esa resistencia pues representa las pérdidas del capacitor real. Veamos cómo se realiza el cálculo. Multiplicamos R por C. Por ley de Ohm, la resistencia es diferencia potencial entre corriente. Y la capacitancia es carga entre diferencia potencial. Se cancelan las diferencias de potenciales y nos queda una relación de carga sobre corriente. Recuerde las unidades de la carga. Las unidades de la carga son coulombs. Como está dividida entre corriente, las unidades de corriente son amperios. Amperio es coulomb sobre segundo. Es decir, que el producto de R por C me va a quedar en unidades de segundos. O sea, estamos hablando de un tiempo. Estamos hablando de un tiempo. Bien. Volviendo al cálculo que teníamos, la carga que tiene ese capacitor está acumulada en las placas conductoras. Es una carga libre y se puede determinar integrando el campo D, es decir, el vector de desplazamiento sobre una superficie cerrada. La corriente se puede determinar integrando J sobre una superficie cerrada. Como asumimos aquí medios y HL, hay una relación entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico, que es esta ecuación de aquí. Y también hay una relación entre J, la densidad de corriente libre en este caso, y el campo eléctrico, es esta ecuación de acá abajo. Como epsilon y sigma son constantes, van a salir del integral. Lo que nos queda en la integral de arriba y en la de abajo es lo mismo. Así que se vuelve 1. Y el teorema RC dice que el producto de resistencia con capacitancia es igual a epsilon sobre sigma. Vea que en aquellos casos en que usted ya conoce la capacitancia, puede despejar y hallar la resistencia. Sin embargo, en una situación en el mundo real, normalmente es mucho más sencillo medir resistencia que medir capacitancia. Entonces, podría utilizar una medición de resistencia y este teorema para determinar posteriormente la capacitancia. Bien, tenemos un ejemplo de eso. Determine la resistencia de un condensador cilíndrico como el mostrado en la figura. En este caso particular, estoy utilizando un capacitor cilíndrico porque previamente se calculó su capacitancia. Utilizamos el teorema RC, despejamos para la resistencia, así como se muestra aquí. Sustituimos la capacitancia y obtenemos que la resistencia es esto. Logaritmo natural de B sobre A, donde B es el radio interior del cilindro de afuera. De este cilindro pintado en color verde es el radio interior. A es el radio del cilindro conductor interno. Y esto dividido entre 2pi sigma L, donde L es la altura del capacitor cilíndrico. Ojo, el medio que separa al conductor de radio A del otro conductor es un medio dieléctrico con pérdidas y por lo tanto tiene asociada una capacitancia y también una resistencia.